El CERNAC denunciará ante la justicia a 9 aerolíneas por informar de manera inadecuada los derechos de los clientes en los puntos de venta de pasajes y en los mostradores del aeropuerto. Queremos conocer más detalles sobre esta noticia. Tomamos contacto a esta hora con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan Antonio Peribonio. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es ¿de qué se trata una denuncia? ¿Esto es lo mismo que demandar? O, a ver, explíquenos jurídicamente, por favor, la distinción. Primero, la diferencia entre denuncia y demanda. La denuncia es por una infracción a la ley y que amerita en este caso, atendido los antecedentes, que el juez, en este caso un juez de policía local, aplique una multa. En la mayoría de los casos, una multa de hasta 50 UTM. Cuando hay daños civiles, se presenta una demanda civil ante los juzgados civiles, ante los juzgados ordinarios de justicia, y eso implica una tramitación totalmente diferente del acto de conocimiento y de luego termina, además de una probable multa, también en el pago de una indemnización civil para los daños. Lo central y concreto, Juan Antonio, es que aquí no se le entregó al cliente, en este caso aquel que tenía que embarcar si no pudo hacerlo, los derechos, o estamos hablando de un tema ex antes de que esto ocurriera. Eso es lo que quiero saber y entender entonces la base de esta denuncia. Así es, Mirna. Nosotros presenciamos todos los chilenos el caos, la confusión que se generó en vísperas de las fiestas patrias, precisamente porque hubo un problema y no se embarcó a un número importante de consumidores en bastantes vuelos en ese día. Ocurre que la ley obliga a las empresas a tener en los mostradores, en los distintos counters de cada línea aérea, copia del reglamento del Código Aeronáutico en donde se informa completamente cuál es el nivel de información, cuál es el contenido de información y cuáles son los derechos que tienen los consumidores cuando por algún motivo imputable a la empresa, desde luego, este vuelo no es embarcado el pasajero. En definitiva, cuando no lo suben al avión, lo dejan en el aeropuerto. La ley obliga entonces a entregar ahí en el mostrador cuáles son estos derechos y que básicamente es pedir la devolución del valor del pasaje, y si el pasajero no desea la devolución del pasaje, puede esperar el siguiente vuelo, pero no obstante el pasajero le nacen inmediatamente derechos complementarios, como por ejemplo alimentación, alojamiento si fuese necesario, llamadas telefónicas, incluso movilización o traslado, todo por supuesto con cargo a la línea aérea que ha generado el problema. Esto, Mirna, sin perjuicio además del derecho adicional que tiene todo consumidor de demandar los daños y perjuicios si es que tienen un daño mayor, como por ejemplo un daño moral. Y eso es lo que nosotros hemos salido a verificar a través de los ministros de fe del CERNAC. Una vez que sucedió este lamentable acontecimiento, fuimos a ver si estaban cumpliendo las líneas aéreas el nivel de información que la ley exige. Acá en este mercado, por supuesto, los consumidores se merecen la máxima protección. Estamos hablando de familias enteras que estaban dispuestas a viajar y no lo pudieron hacer, los dejaron abajo por algún motivo. Específicamente en ese caso fue por sobreventa de un vuelo. Sin embargo, en ese momento al consumidor le nacen estos derechos y el consumidor, por supuesto, para poder defenderse adecuadamente y también para saber a qué atenerse, tiene que tener ahí en el mismo mostrador cuáles son los derechos que le asisten cuando este tipo de eventos suceden. En ese sentido, Juan Antonio, cuando ustedes señalan que van a denunciar a LAN, Aeroméxico, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Sky, TAM Airlines, Copa Airlines, etcétera, estamos hablando de que estas compañías no procedieron de acuerdo a lo que señala la normativa, es decir, fueron en algunos casos, podríamos decir, negligentes, indolentes, no sé. ¿Cómo se comportaron? Me imagino que, claro, que cada caso será analizado en su mérito, pero quiero saber si en general ustedes pudieron observar que no hubo un debido cumplimiento de estos derechos, de respetar, digo, estos derechos de los clientes. Bueno, los días previos a las fiestas patrias vimos un desorden absoluto, un caos que reinaba en ese momento porque había sobreventa de varios vuelos. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa es fijar el estándar hacia el futuro. Acá estamos dando una señal clara y potente de que el consumidor que hace uso del servicio aéreo merece la máxima protección y por lo tanto, junto con la información que puede ser a través de cualquier otro canal, la ley obliga a las líneas aéreas a que en el mostrador se mantengan ahí a disposición permanente y visible del consumidor, dice la ley, la copia del reglamento del Código Aeronáutico en donde se señalan cuáles son los derechos del pasajero aéreo en caso de negativa de un embarque, en caso de que no lo suban al avión. Y eso no se cumple en ninguna línea aérea.
Y eso es lo que nosotros hemos hecho valer, estamos haciendo y exigiendo que se cumpla la ley, y por eso hemos mandado los antecedentes a los tribunales, porque esta señal, en definitiva, es para que hechos como los que ocurrieron en aquella oportunidad no se vuelvan a producir. Puede ocurrir perfectamente que un vuelo no despegue, por supuesto que pueden haber múltiples causas, pero el consumidor debe estar plenamente informado de los derechos que le asisten cuando eso no ocurre. En el caso, por ejemplo, de la sobreventa, puede haber sobreventa de vuelo, pero evidentemente eso no le da licencia a las compañías aéreas a dejar botado al pasajero sin sus derechos. El pasajero en ese caso tiene derechos y los puede exigir, desde luego primero ante la misma línea aérea, y si eso no prospera, por supuesto ante los tribunales en caso de que el daño sea mayor, como por ejemplo el daño moral, que es un daño que depende de la evaluación que cada consumidor tenga y atendida a las particularidades que cada viaje también tenga. Y en ese sentido, Juan Antonio, entramos a un tema que ha sido bastante polémico también, porque las líneas aéreas se escudan en la sobreventa, o más bien argumentan que la sobreventa es un mecanismo necesario, porque cuando se baja un pasajero o se sube a otro, bueno, es su manera de asegurar que el avión vaya completamente ocupado. Yo quiero saber por qué la sobreventa no es considerada una infracción a la ley. Bueno, simplemente, Mirna, porque la ley lo dice así, en forma expresa. Fíjate que en la ley del consumidor se castiga la sobreventa de espectáculos artísticos, espectáculos deportivos, también se castiga la sobreventa de pasajes de buses, de pasajeros terrestres. Sin embargo, ahí en ese mismo artículo se señala en forma expresa que no constituye infracción la sobreventa de pasajes aéreos, y por lo tanto nosotros tenemos que respetar la ley tal como está. Eso, según los análisis que se hacen en torno a esta materia, a esta exclusión, se debe a lo que tú señalas. Esto permite de que las líneas aéreas puedan maximizar los espacios, en definitiva que los vuelos vayan con todos sus asientos ocupados. De esa manera, esto de alguna manera impacta en tener mejores precios. Eso sin duda alguna, en términos generales, se cumple porque vemos hoy día que los precios de las líneas aéreas son bastante competitivos y viajan millones de personas, millones de chilenos viajan al año y hacen uso del servicio aéreo. Eso sin ninguna duda redunda en definitiva en un precio más conveniente para el consumidor, porque se maximiza el recurso, se maximiza el espacio del avión. Sin embargo, acá es lo más importante. Esta sobreventa no le da derecho a las empresas a dejar botado al pasajero. La línea aérea que tiene una sobreventa tiene desde luego la obligación de indemnizar, de reparar los daños que ocasiona el hecho de que el pasajero no pueda viajar en las condiciones previamente contratadas. Estamos hablando de un derecho fundamental, que es el cumplimiento de la obligación previamente pactada. Un consumidor que paga por su pasaje, que ha confirmado su vuelo, que llega a la hora del aeropuerto y que, por supuesto, ese pasajero entonces tiene el derecho a que le cumplan la parte de este contrato de transporte, y si existe esta sobreventa, igualmente existe la obligación de prestar un servicio por parte de la compañía, y por eso las compañías no tienen esta licencia de dejar botado al pasajero. Muy por el contrario, tienen que preocuparse primero de los derechos de asistencia del viajero, que es lo que hemos comentado, la alimentación, las comunicaciones, si es necesario alojamiento, pero también brindar, por supuesto, entregar una indemnización de perjuicio en caso de que el daño sea mayor. Esa evaluación de perjuicio, desde luego, corresponderá a cada consumidor hacerla y reclamársela a la compañía. Si no hay acuerdo, por supuesto, son los tribunales los que deben definir cuál es la cuantía de estos daños. Muy bien, Juan Antonio Peribonio, muchísimas gracias por este contacto. A usted, Mirna, muy buenas tardes.